Hola, vamos a ver el tema 1.4 que es de distribución de frecuencias. En el caso de las frecuencias, bueno, pues que es, va a ser un arreglo ordenado de los datos que tenemos, ¿sale? Va a ser una forma de agruparlos de tal forma que podamos apreciar cada tipo de respuesta de grupos que podemos dar y el número de respuestas que tenemos para ese grupo. Entonces, bueno, una frecuencia es el número de respuestas de cada tipo, por decir, bueno, refrescos que te agraden y ponemos cuatro tipos de refrescos, de manzana, de piña y de, no sé, de otro sabor. Y entonces vamos a ver, bueno, cuántos en este grupo les gusta de manzana, cuántos en este grupo les gusta de piña. Y entonces podemos ver el número de respuestas para cada grupo que yo estoy teniendo, ¿sale? La distribución de frecuencia es una disposición tabular. Ok, yo sé que bueno, de manzana tengo tantas personas que les gusta, pero cuando yo pongo una tabla de todos los grupos que tengo, de todos los sabores que yo estoy especificando, las clases que estoy haciendo, y ya lo pongo en una tabla, ya estoy haciendo una distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque yo ya puedo apreciar el número de respuestas de todos los grupos que yo estoy presentando en esa tabla, ¿sale? Pueden ser ordenados en forma ascendente o descendente y de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Entonces es una forma de poder apreciar. Aquí tenemos una tabla, en este caso, donde tenemos los datos, pues diferentes respuestas. Lo único que podemos obtener de aquí de forma breve es que solamente tenemos cuatro respuestas: severo, moderado, leve o ninguno. Y de estas personas, son 60 personas, 60 pacientes, que dan una respuesta sobre un tratamiento. Yo puedo ver que, bueno, hay unas cuantas que dicen leve, pero no sé. Entonces, cuando yo distribuyo, yo hago los grupos que es severo, moderado, leve y ninguno, y yo hago una tabla y pongo cuántos votaron por severo, cuántos por moderado y así sucesivamente, yo ya estoy haciendo una distribución de frecuencias, ¿sale? Tenemos diferentes tipos de frecuencias. Entonces, y vamos a aprender ahorita cómo calcularlas. La frecuencia absoluta está representada por ese F minúscula I y es el número de veces que se repite pues un determinado valor de esa variable, de esa respuesta, de ese grupo, ¿sale? Y la suma total de las frecuencias absolutas va a ser igual al total de observaciones, es decir, yo voy a tener la frecuencia absoluta de severo, de moderado, de leve y ninguno, ¿sale? Bueno, pues 14 de severo, tantos de moderado, tantos de leve y tantos de ninguno. Y cuando tengo en este caso, cuando ya tengo la respuesta, si hago la sumatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo sumo 31 más 17 más 8 más 4, yo tengo que tener 60 que fueron los pacientes encuestados. Esta es una forma de poder, el primer paso de poder checar que mi distribución la estoy haciendo correctamente, ¿sí? Entonces, de esta tabla, que pues no podemos saber cuántos hay de cada, podemos ver que, bueno, hay respuestas similares, unas personas contestan leve, otro ninguno, otro moderado. Puede ser una escala que yo puedo plantear y al paciente o a personas les puedo dar, y en una escala de 1 a 5 sale y bueno, más o menos, muy mal, muy bueno, etcétera. Pues yo ya voy a hacer esos grupitos, entonces tengo que contar cuántas respuestas tengo de cada grupo. Entonces aquí la frecuencia absoluta me va a permitir decir que tengo cuatro respuestas del grupo de severo, de personas, de pacientes que dijeron que ese tratamiento sentían que el dolor era severo, 8 pacientes que respondían que era moderado, 17 que era leve y 31 que respondieron que tenían ningún dolor hacia ese tratamiento, ¿sale? Solamente tengo que hacer entonces el conteo y reportar el número de veces que se repite, pues una variable, el valor de una variable, ¿sí? Aquí que podemos sacar como inferencia en este caso, pues que el 31 pacientes de 60 indicaron que no tuvieron ningún dolor, ¿sale? Otro tipo de frecuencia es la frecuencia acumulada, ¿sale? Su nombre le dice, vamos a ir acumulando las respuestas, ¿sí? Entonces, las frecuencias acumuladas, denotada por la F mayúscula, e I, son aquellas que se obtienen de las sumas sucesivas de las frecuencias absolutas y van a ir poco a poco sumándose. O sea, aquí tengo mi frecuencia absoluta, 4, 8, 17 y 31. Entonces, tengo que hacer esa sumatoria de 4 más 8, 8 más 17 y 17 más 31. ¿Y qué va a pasar? El último grupo debe de tener el total de respuestas, es decir, debe de tener 60, ¿sale? Aquí lo estoy mostrando. Va a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas en ese orden, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? La frecuencia acumulativa
El orden de la sumatoria lo puedo hacer como yo lo desea, como lo quiera referir. Aquí yo podría decir, refiriéndonos a la intensidad de dolor, bueno, pues yo puedo decir, ok, 31 personas dijeron que tenían ningún dolor, pero yo puedo aceptar o evaluar ese tratamiento si más del 50%, por decir como ejemplo, dicen que es leve, ¿sale? Entonces sumo 31 más 17 y tengo, bueno, 48% 48 personas de 60, perdón, dijeron en este caso que tenían un dolor leve. Entonces, bueno, relativamente si 60 es el 100%, 30 personas sería el 50 y podemos aprobar ese tratamiento. Entonces, aquí solamente en la frecuencia acumulada voy sumando los datos. Les digo, se puede hacer al revés, 4 más 8, 17, 31, pero va a depender de qué es lo que yo quiero saber de respuesta. Como el orden de dolor lo tengo de abajo hacia arriba, y entonces para poder aceptar un tratamiento, pues lo ideal sería que el dolor, yo necesito tener respuestas de menor dolor, entonces la sumatoria voy desde ninguno a leve y así sucesivamente para poder tomar una respuesta y así decir, ok, 48 personas dijeron que el dolor era leve, ¿sale? O bueno, 56 dijeron que era moderado, ¿sale? Entonces simplemente es una gran parte de la población encuestada, ¿sale? Netamente tenemos que hacer la sumatoria, ¿sale? Desde el primer dato hasta ahí, hasta el total de datos, que en este caso son 60 y aquí lo podemos ver, les decía, el último valor de esa sumatoria tiene que dar el número total de respuestas, ¿sale? El otro tipo de frecuencia son las frecuencias relativas. Y en este caso va a estar representado por H minúscula I, aquí lo podemos ver, y va a ser el número de la frecuencia absoluta, que es F minúscula e I, ¿sale? Entre el número de datos que tengo, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo la frecuencia absoluta, ¿sale? Ninguno, leve, moderado y severo, ¿sale? 31 de ninguno, y lo tengo que dividir entre el número de respuestas, que en este caso es 60. Entonces, si yo divido 31 entre 60, voy a tener punto 52, 17 entre 60, punto 28, 8 entre 60, que son las respuestas, vaya punto 13, y 4 entre 60, punto 07, ¿sale? Esto, ¿cómo lo podemos traslapar? Esa es una forma de sacar esa relación, ese porcentaje, ¿sale? Punto 52 yo lo puedo multiplicar por 100 para sacar el porcentaje de personas que dicen que tuvieron ningún dolor. Entonces aquí tengo 52% de las personas, de los pacientes, dijeron que tenían ningún dolor. De ese también 28% de los pacientes dijeron que su dolor era leve, 13% de los pacientes que era moderado y 7% de los pacientes dijeron que era severo, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que me da una idea del número del porcentaje de toda mi muestra de lo que yo estoy tomando esas respuestas, ¿sale? El otro tipo de frecuencia que tenemos que calcular es la frecuencia relativa, pero acumulada. Y lo tenemos como H mayúscula, acuérdense que la anterior era H minúscula, ahora lo tenemos como H mayúscula I, ¿sale? ¿Y qué voy a tener aquí? Necesito F mayúscula I, que es la frecuencia acumulada entre el número total de datos que yo tengo. Tengo 60 datos y mi frecuencia acumulada, yo tenía mi tablita aquí de frecuencia acumulada, mi tabla anterior, me regreso. Aquí está, perdón, mi frecuencia acumulada, tengo 60, 56, 48 y 31, entonces voy a hacer 31 entre 60, 48 entre 60, 56 entre 60 y 60 entre 60, ¿qué va a pasar? Que yo como respuesta yo voy aquí a tener la unidad o el 100%. Esto, bueno, esta parte de relativa, bueno, me da la relación, el 52% dijeron que era, el dolor era ninguno, como es una frecuencia acumulativa, relativa, vaya, entonces yo ya sumé el 52% más el otro porcentaje, el 80% de las personas dicen que el dolor fue leve o ninguno, ¿sale? Y aquí el 93% de las personas dicen que el dolor fue moderado o ninguno, ¿sale? Entonces me permite hacer esa toma de decisiones, ok, tú puedes aceptar ese tratamiento si más del 50% te dice que el dolor fue leve, ¿sale? Leve o ninguno, entonces aquí yo veo que el 80% dijo que era leve o ninguno, y entonces sí puedo aceptar ese tratamiento, ¿sí? Aquí la última frecuencia relativa acumulativa,
pues tiene que ser la unidad y es una forma de corroborar que vamos bien, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está la tablita de frecuencia acumulativa, 31 entre 60 da 0.52, 48 entre 60 da 0.80, 56 entre 60 da 0.93 y 60 entre 60 pues da la unidad, ¿sale? Cuando yo tengo esta tabla, tengo las categorías, ninguno, leve, moderado y severo, tengo mi frecuencia absoluta, mi frecuencia, en este caso la segunda que aprendimos a calcular, que era acumulativa, tengo mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa acumulativa. La forma de ordenar estas distribuciones de frecuencia puede ser así, la frecuencia, de ahí la frecuencia relativa que yo ya voy obteniendo, o sea, son 31 personas que dijeron que tuvieron ningún dolor, o sea que son el 52% de estos pacientes dijeron que tenían ningún dolor, y aquí, por decir, vámonos a la frecuencia, en este caso acumulativa, 48 personas dijeron que el dolor era leve o ninguno, se puede aceptar el tratamiento. Y entonces, en cuanto a la población, el 80% de la población dice que el dolor fue leve o ninguno. 80% de los pacientes creyeron que su dolor era leve o de menor intensidad, ninguno en este caso. Y mientras que 93 sintieron, entre 93% que su dolor era moderado o de menor intensidad, ¿sale? Y ahí podemos tomar una decisión de ese tratamiento, ¿sale? Cuando yo distribuyo estos datos, mis grupos, mis categorías, estas frecuencias, pues ahora sí estoy haciendo una distribución de frecuencias que me permitirán hacer toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué necesito? Una, tener las categorías de escala de menor a mayor, ¿sale? Para saber cuántas respuestas tengo cada una, ¿verdad? O de menor a mayor, vaya, para ver cuántos grupos tengo. Realizar el conteo del número de veces que ocurre cada respuesta, cada variable, ¿sale? Anotar la frecuencia, bueno, pues ninguno, fueron 31 respuestas, leve fueron tantas, 17 respuestas, por decirlo así, ¿sale? Y aquí en este caso, ahora sí, hacer el cálculo de esas frecuencias, anota, cuando yo hago la sumatoria de cada frecuencia, pues tengo la frecuencia absoluta, y hacer el cálculo para cada una de las frecuencias, tanto acumulativa, relativa y relativa acumulativa. Y en conjunto, pues tenemos una tabla de distribución de frecuencias que en este caso vamos a trabajar en la próxima clase como un ejemplo para poder ver que lo estemos realizando de forma normal. Van a tener las diapositivas estas para que ustedes puedan ir viendo que los cálculos, estos de punto 52, punto 80, vaya esta tabla, que aquí es, bueno, la sumatoria, cuántas respuestas tengo de cada uno. Aquí divido cada dato entre 60, verifiquen que 31 entre 60 da punto 52, 17 entre 60 da punto 28, 8 entre 60 da punto 13 y así sucesivamente, ¿sale? Y que en este caso si yo sumo 31 más 17 tengo 48, 48 en este caso más 8 tengo 56 y 56 más 4 tengo 60. Y si estos datos de la frecuencia acumulativa lo divido entre el número total de datos, que en este caso es 60, bueno, 31 entre 60 tengo punto 52, 48 entre 60 tengo punto 8, 53 entre 60, 56 entre 60 tengo punto 93 y obviamente esta es la forma de verificar. 60 entre 60 tengo la unidad. Si yo sumo 31 más 17 más 8 más 4, aquí debe de darme 60, ¿sale? Y obviamente pues aquí también tenemos 60, ¿sale? En la sumatoria. Es una forma de ver que estamos haciendo esta parte del trabajo bien, ¿sale? ¿Qué más? Esta es una tarea que quiero que mejor la trabajemos en la clase para poder en este caso ir haciendo un cálculo de distribuciones de frecuencias, ¿sale? Y bueno, pues aquí podemos tener las respuestas, vaya, y lo vamos a trabajar en el salón. También en este caso vamos a ver frecuencias agrupadas que están en otro video, la forma de calcularlo de forma parcial. Vamos a llegar a poder, siguiente video va a hablar sobre poder hacer los grupos y en la siguiente clase sincrónica vamos a hacer otro ejemplo para poder ir trabajando este tema. Estos videos netamente son para ir entendiendo el proceso y el cálculo, ir copiando las fórmulas, van a tener las diapositivas también para poderlas copiar y en este caso ya la clase sincrónica va a ser para hacer ejercicios. Entonces, de momento, esta es la primera parte de este video relacionado con las distribuciones de frecuencias y van a tener un segundo video que va a estar relacionado con el cálculo de los grupos para las de frecuencias, hacer las distribuciones de frecuencias agrupadas, ¿sí? Entonces, por el momento, esto es